Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos con alegría el don del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Misterio admirable que ensancha el horizonte de nuestro corazón y da sentido a nuestra vida. Dios se ha hecho pan por nosotros. No ha querido dejarnos solo unas palabras para meditar o unos mandamientos para cumplir. Dios ha querido establecer con nosotros una relación amorosa, personal, íntima, profunda, pues sabe que nuestra hambre de vida, de amor y de luz también es profunda. Ha querido quedarse con nosotros en el pan de la Eucaristía. En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos recuerda la institución de la Eucaristía en la última cena. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús eligió un signo sencillo que expresara su amor por sus discípulos y su deseo de estar siempre con ellos: un pedazo de pan, partido y compartido. Cuando lo dio a sus discípulos, les dijo: esto es mi cuerpo, es decir, este pan soy yo, cómanlo. Cada vez que lo partan y lo compartan, me recordarán, y allí estaré yo realmente con ustedes. Sus discípulos no hemos dejado de realizar aquel gesto en obediencia al Señor y seguimos viviendo con estupor y gratitud su presencia real en el pan eucarístico. Jesús prefiguró esa presencia en la Eucaristía cuando un día dio de comer a una multitud hambrienta en el desierto, como hemos escuchado en el Evangelio. Jesús había pasado todo el día con aquella gente, hablándoles del reino de Dios y curando sus enfermedades. Estaban en un lugar solitario, desértico, y estaba comenzando a atardecer. Ya era oscuro. Los apóstoles se dieron cuenta de la situación y le sugirieron a Jesús que despidiera a la gente para que fuera a las aldeas y caseríos cercanos para buscar alojamiento y comida. Sorpresivamente, Jesús no se desentendió de aquella gente. No se dedicó solo a hablarles del reino de Dios, sino que se preocupó y prestó atención a su necesidad material de comer. Los apóstoles le informaron a Jesús que solo tenían 5 panes y 2 pescados, lo cual era muy poco para tanta gente. A los apóstoles les parecía razonable despedir a la gente para que buscaran alojamiento y comida. Jesús, en cambio, no acepta que cada uno se las arregle como pueda. Jesús sabía que en medio de aquella gente no todos tenían las mismas posibilidades. Entre ellos había enfermos que no podrían caminar. Había pobres que no tendrían con qué comprar. Había mujeres solas y niños desamparados que no sabrían a dónde ir. Jesús no quería que nadie se quedase con hambre, sino que todos pudiesen comer.
No quería exponer a nadie al peligro, ni dejar sola a ninguna persona. Jesús cuida de las personas, sabe cuidar de nosotros. Así es Jesús todavía hoy. Jesús nos cuida con amor a cada uno de nosotros. Se preocupa por lo que nos falta. No se desentiende de nuestras necesidades. Jesús se sirvió de los pocos panes y peces que había e invitó a que la gente se sentara en grupos para comer. Bendijo a Dios, le dio gracias por aquella comida y puso los panes y peces en las manos de los discípulos, diciéndoles: denles ustedes de comer. De las manos de Jesús, el pan pasó a las manos de los discípulos, hasta llegar a las manos de la gente. El pan fue pasando de mano en mano, quedándose en cada mano, pero sin acabarse nunca. Los pocos panes se volvieron pan suficiente, pan infinito. Más que una multiplicación de panes, aquella fue una multiplicación de manos y de corazones. Por eso, aquellos panes compartidos con amor son un signo del cuerpo del Señor presente en el pan eucarístico. La Eucaristía es el sacramento del amor providente de Jesús, que cuida a las personas, que viene a nosotros para auxiliarnos en nuestras necesidades, no solo espirituales, sino también materiales. Jesús se preocupa cuando no tenemos trabajo o estamos enfermos. Sabe que muchos tienen necesidad de legalizar su situación migratoria. Piensa en nuestros bolsillos. Conoce el afán de tantos padres de familia por llegar a fin de mes para llevar el pan a la familia o pagar el alquiler de la casa. Todo esto lo conoce Jesús y vive interesado por ello. La Eucaristía no es solo el pan del cielo, sino pan de la tierra. Es el pan del amor, en el cual Jesús viene a nuestras vidas para sostenernos, para ayudarnos, para alimentarnos con su amor, consolarnos y tendernos la mano, para que vivamos siempre con dignidad y nunca perdamos la esperanza. El pan de la Eucaristía no es solo el cuerpo del Señor, sino también una auténtica cátedra de vida para humanizar el mundo. La Eucaristía nos enseña a vivir como hermanos. Nos recuerda que no debemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás. Como aquella gente en aquel lugar desértico a la que Jesús alimentó, así vive la humanidad hoy todavía. Hambrienta, desesperanzada, necesitada, no podemos ignorarlo. La Eucaristía es el antídoto, la vacuna más eficaz contra la indiferencia y el egoísmo, pues nos ensancha el corazón para amar a la medida de Jesús. Alimentados del pan eucarístico, nosotros, como Jesús, no podemos desentendernos del dolor, la pobreza y la soledad de los demás. La prueba más evidente de que realmente recibimos a Jesús en la Eucaristía será siempre, y esta es la prueba, la solidaridad y la caridad con la que actuamos en relación con los demás. La eficacia del sacramento se verifica cuando, como Jesús, cuidamos de los demás.
Quienes nos alimentamos de Jesús en el pan eucarístico, no podemos vivir de espaldas a las necesidades de los otros. Hay mucha hambre alrededor nuestro, hambre de consuelo y de amor, hambre de pan, pero también hambre de una sonrisa, de una mano tendida, hambre de esperanza, hambre de luz. No podemos poner como excusa que no es problema nuestro o que no podemos hacer nada. No podemos lavarnos las manos como los apóstoles aquel día, cuando querían despedir a la gente para que se las arreglara, para que cada uno buscara solución a sus problemas. Siempre con la ayuda de Jesús podemos hacer algo. Tampoco podemos vivir de espaldas a los grandes dramas del mundo y de la sociedad. En la Eucaristía, en el pan eucarístico, Dios se ha hecho pan. Y cuando lo recibimos, Dios entra a mi corazón para hacerme vivir con más lucidez y dignidad, preguntándome, ¿qué hago por mis hermanos y hermanas? Por eso, dejemos que el dolor ajeno nos toque el corazón, suframos, recemos y hagamos todo lo que podamos por ayudar. No olvidemos al pueblo ucraniano, víctima de una guerra feroz de invasión. Pensemos en los exiliados que huyen, exponiéndose a graves peligros para sobrevivir. No olvidemos a los presos políticos, encarcelados injustamente y maltratados con crueldad. Levantemos nuestra voz, recemos, hagamos algo. No dejemos que el mal y la injusticia se impongan por nuestra indiferencia. La Eucaristía nos dará la fuerza de ser solidario y de practicar siempre la caridad. Dice el Evangelio que al final todos comieron y quedaron saciados. Aquel día Jesús no ofreció una simple comida. Se sentaron para comer. No fue fast food, así, rapidito. Se sentaron porque era un banquete en el desierto. La gente quedó saciada, no solo porque quedó sin hambre de pan, sino porque quedó saciada de amor. Aquel pan era sacramento del amor que nos dignifica, sana nuestras heridas y nos da vida, el amor del Señor. En aquel pan que Jesús partió y compartió aquel día, anticipó y prefiguró su presencia real en el pan de la Eucaristía, en donde se nos da Él mismo como alimento. A quienes nos alimentamos de Él, Jesús nos hace esta promesa: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Con su presencia en el pan de la Eucaristía, Jesús además genera en nosotros un misterioso e infinito dinamismo de vida que no se agota nunca, ni siquiera con la muerte biológica, sino que un día florecerá, haciéndonos participar de su propia resurrección. Yo los resucitaré en el último día. El que coma de este pan vivirá para siempre. Amén.